vamos por el tercero de la serie que estamos llevando como iglesia desde hace 3 domingos, contando el de hoy. Sueños y visiones uno, si no me equivoco, se habló de que es muy importante tener sueños, tener visiones de Dios, para que así nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor tenga sentido y podamos vivir contentos, gozosos y emocionados hacia lo que Dios nos está diciendo que sucederá, porque regularmente los sueños y las visiones son algo que todavía no existe en la realidad, pero Dios nos está hablando lo que está por venir. Así es que es muy importante tener un sueño que perseguir. Eso nos da propósito, nos da sentido. Y en el Sueños y Visiones 2 se mencionó que aunque tarden los sueños en cumplirse, es importante no desanimarse porque van a suceder. Ahí está, por ejemplo, Abraham, que recibió un sueño junto con su esposa de que iban a tener un hijo, Sara y él, y 25 años después llegó Isaac y ya conocemos la mayoría de nosotros la historia, todo lo que sucedió en el proceso. Y en pocas palabras, si estás por poner tu sueño por ahí en un baúl o darlo por terminado como algo que fue como dicen por ahí a veces, ¿no? Sueño guajiro. No, Dios te da sueños para que entiendas y veas lo que viene. Y también hemos mencionado que cuando soñamos, nosotros las personas, soñamos cuando estamos en la cuarta etapa del sueño, porque en un sueño ligero no sueñas todavía, porque estás así dormitando, ¿no? Es cuando te quieres dormir y todavía escuchas las voces y los ruidos. Y en el sueño pesado, todavía estás medio dándote vueltas, medio dormido, pero todavía llegas a escuchar un carro por allá que pasó lejos. Y el sueño intenso, ya casi, casi es cuando vas a pasar al sueño, en la cuarta etapa del sueño, que es el sueño REM. El sueño REM es cuando ya estás tieso, ya no mueves piernas, ya no mueves brazos. REM son las siglas eh, para algo que se define entre los americanos como el Rapid Eye Movement, como que ahí nada más los ojitos se mueven porque estás soñando. Y ahí es cuando sueñas. Y esos sueños muchas veces es algo que Dios te está hablando. Y es importante agarrar los sueños y pedirle a Dios que nos ayude a engancharnos de ellos y no tomarlos a la ligera, sino como algo muy, muy importante. Así es que yo no sé si te gusta soñar, pero algunos tienen pesadillas también a veces, ¿no? Por el sushi o los tacos que se cenan. Pero es muy importante que nosotros persigamos los sueños. Eh, y por supuesto que me refiero a sueños que tienen que ver con la palabra de Dios. Porque dice la Biblia que Dios pone en ti el querer como el hacer por su santa voluntad. Y te habla Dios de muchas maneras. Una de las formas más efectivas que Dios usa para hablarte es su palabra. Y cuando Él te habla en un sueño, te está hablando algo profético que puedes comprobar con su palabra. De hecho, la Biblia en el Antiguo Testamento se escribe en hebreo. Y en hebreo, la palabra que se usa referente a sueños y a visiones es Jasón. La palabra Jasón significa palabra de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, cuando se refería la Biblia a las historias relacionadas con José el soñador, ¿recuerdan a José el soñador? Aquel que soñaba y también interpretaba sueños, que las vacas gordas, las vacas flacas, sí recuerdan, ¿no? Entonces la Biblia cuando se refiere a José y a los sueños de José dice a los sueños Jasón de José, o sea, a los sueños que tuvo José relacionados con la palabra de Dios. Y también, por ejemplo, las visiones es algo que podemos ver también, que no ha sucedido, pero es algo que vemos despiertos.
Una visión es cuando estás despierto y aunque cierres los ojos, estás despierto y puedes imaginarte y ver algo que Dios está poniendo en tu mente. Y el otro sueño es cuando estás dormido. Sin embargo, de las dos maneras Dios te está hablando. Y una visión, por ejemplo, en la Biblia, ahí en Segunda de Reyes capítulo 6, no lo vamos a leer, pero en esta referencia puedes leer sobre Eliseo, un profeta que tenía un siervo de nombre Giesí. Y resulta que este profeta estaban presenciando a un ejército enemigo que iba a atacar a Israel y tenían rodeado a Israel los arameos. Entonces Giesí, el siervo de Eliseo, estaba temblando de miedo porque ya los iban a atacar y los iban a derrotar. Pero Eliseo podía ver en visión que eran más los defensores que tenían ellos a su favor de parte de Israel que los que iban a atacar a Israel de parte de los enemigos. Pero estaba viendo Eliseo eso en visión. Y Giesí, pues muerto de miedo, le dice Eliseo, no temas, son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Entonces Eliseo ora por Giesí para que él pueda ver lo que él estaba viendo y así pueda tener el valor y la fe y la esperanza de que Dios los iba a ayudar y a defender. Y si tú lees toda la historia de esta parte de la Biblia, te das cuenta cómo los israelitas vencen a los enemigos, en este caso a los arameos. Pero qué importante es que tengamos sueños. Qué importante es que podamos ver algo que Dios nos está hablando que sucederá. Porque como te dije al principio, es algo que ayuda a que tu fe funcione, a que tu amor tenga sentido, a que te levantes en la mañana con ganas de hacer las cosas que te van a acercar a tu sueño. Porque cuando no hay sueños, pues realmente la vida, en este caso cristiana, se pone pues un poquito aburrida. Claro que también hemos mencionado en estos días de hablar sobre sueños y visiones, que hay sueños que son de Dios y sueños que no son de Dios. Los que son de Dios es muy fácil identificarlos porque te acercan a Dios o te ayudan a que tú acerques a las personas a Dios. Y los que no son de Dios te alejan de Dios y o te ayudan a ti a que alejes a otros de Dios. Entonces, ¿cómo saber cuando algo es de Dios y cuando no es de Dios? Pues si te acerca a Él, amén. Y si no, pues hay que tener cuidado y tratar de caminar en lo que Dios quiere que caminemos. Es muy importante que podamos ver las cosas que Dios nos muestra de diferentes maneras, en este caso a través de sueños y a través de visiones. Muy, muy, muy importante. Es muy importante que nosotros veamos lo que no existe todavía, pero que nuestro corazón nos esté indicando que para allá vamos. Ahorita Diego, perdón, mencionó de los locales que están aquí enseguida, que se pueden usar para que la iglesia siga funcionando bien o mejor. Y sí, ahorita cuando entré en la mañana vi los locales vacíos y dije, está perfecto, ¿verdad? Para tumbar esa pared y hacer conectar, no sé. Ahí es cuestión de hacer unos diseños, pero y a lo mejor te puedes imaginar cómo sería, ¿verdad? Cómo sería ya con la iglesia usando esos locales también. Y no es fácil que la gente pueda ver el sueño que tú estás viendo o que pueda ver la visión que tú estás viendo. Y ahí se requiere motivación, se requiere ánimo, se requiere de fe, se requiere de influenciar a otros con eso que Dios nos está hablando, para que otros, así como el siervo de Eliseo, puedan ver lo que todavía no existe. Entonces, qué importante son los sueños. Cuando tú vas a un negocio X, una empresa, regularmente tienen su visión escrita en la entrada, ¿no? Y su misión. Y ahí tú puedes leer. Por ejemplo, yo vivo casi enfrente de un Walmart, ahí en Culiacán. Y si tú entras al Walmart, pues ahí rapidito vas a ver en la pared cuál es la visión y cuál es la misión de Walmart. Y si un día tienes curiosidad, puedes leer y te vas a dar cuenta que dice que la visión de Walmart es, dice, trabajamos todos los días con el propósito de ayudar a las personas a ahorrar dinero y a vivir mejor.
Yo no sé si sientas tú que ahorras dinero cuando vas a Walmart, pero esa es la visión. Esa es la visión y la misión, o sea, de cómo hacen lo que sueñan. Pues la misión dice ahí en Walmart que es ofrecer a nuestros clientes y socios mercancía de calidad, surtido, buen servicio y precios bajos todos los días. Y ese sueño ha hecho que los dueños de Walmart tengan 10,615 tiendas en el mundo. Imagínate, porque tienen un sueño, pues les da propósito. Vamos adelante, vamos a abrir otra tienda. Y si vas, por ejemplo, a un Starbucks, que también son muy conocidos por todos lados, pues ¿cuál es la visión de Starbucks? La visión es que ellos dicen, tratan a las personas como familia. O sea, tú cuando llegas a Starbucks, como que te sientas ahí en los silloncitos y los puedes mover para allá y para acá, nadie te regaña. Luego si le pides el refill y te dice que si trae la tarjeta que indica que te deben de dar refill, y le dices, pues no la traigo ahorita, no se preocupe, toma le sirvo. Y bueno, esa es la visión que tienen y la misión de Starbucks, pues dice que están inspirados en nutrir el espíritu humano, una persona, una taza, una comunidad a la vez. Y tienen, gracias a ese sueño, 15,000 tiendas en el mundo. Imagínate. Y van por más. Gloria a Dios. También nosotros como iglesia tenemos una visión, tenemos un sueño que cada vez va agarrando más forma. Cuando empezamos nosotros, nuestra iglesia, decíamos, queremos llevar a Cristo a la gente o llevar a la gente a Cristo. O sea, si no vienen a la reunión, vamos a su casa, vamos por ellos. Y bueno, esa es la visión que tenemos. ¿Y cuál es la misión? ¿De qué manera hacemos posible esa visión? Predicando el Evangelio de la gracia de Dios, o sea, predicando buenas noticias. Cuando tú vienes a la iglesia, tú no vienes a que te regañe nadie. No, tú no vienes a sentirte condenado y a sentir como que te cintarean desde acá, desde enfrente. No, porque si tú sientes que te cintarean o que te tratan mal o que te condenan desde acá, pues si yo fuera tú ya no vuelvo a esta iglesia, pues qué negocio, nos regañan en la casa todos los días y luego venir a la iglesia que nos regañen también, pues no, ¿verdad que no? Claro que no. Entonces, ¿cuál es la misión que tenemos como iglesia? Compartir buenas noticias, el evangelio. Evangelio quiere decir buenas noticias. Hablar del perdón de pecados, del amor de Dios, de la reconciliación, redención y todo lo que Cristo hizo a favor de nosotros cuando fue a la cruz del Calvario. Así es que, amén y gloria a Dios. Y nosotros pues no tenemos todavía 15,000 iglesias o 10,000, pero sí ya tenemos unos 7 lugares en donde se predica semanalmente la palabra de Dios. Estamos aquí en Guadalajara, estamos en Culiacán, en otra parte de Culiacán que se llama Área Bicentenario. Estamos ahorita alrededor de Badiraguato, un municipio muy complicado en Sinaloa, que es la puerta de entrada del famoso Triángulo Dorado. Estamos ahí en varios pueblos alrededor de Badiraguato y vamos a abrir una iglesia el próximo año en la cabecera municipal de Badiraguato. Y estamos también empezando a hacer ruidito en Hermosillo y etcétera, etcétera. Queremos abrir iglesias por todas partes y por supuesto que el sueño que tenemos de llevar a Cristo a la gente o a la gente a Cristo, eso nos da propósito y nos da emoción y nos da ánimo. Ahorita también mencionaron aquí que cuando empezaron como iglesia se reunían en la casa de Gladys. Yo recuerdo, pues ahí estuvimos también con ustedes y ahorita ya estamos aquí y luego hay que agarrar esos locales. Y luego vamos a estar diciendo, también ocupamos decirles del Dolphins que le vaya bien. Y al rato vamos a decir, oye, ocupamos una bodega más grande. Y así es cuando hay un sueño, cuando hay un propósito. Si no hay sueño, pues no vale la pena andar haciendo movimientos. Nos quedamos así tranquilos y ya. Pero bueno, es muy importante que nosotros tengamos sueños de parte de Dios, sueños jasón, pues así, sueños relacionados con la palabra de Dios. Muy, muy importante, porque eso hace que tu vida cristiana fluya, así sea emocionante.
hace que tu corazón lata al ritmo perfecto, 120/80, perfecto. El año pasado, creo el antepasado, tuve que estar hospitalizado por diferentes motivos, un accidente que tuve y eso. Y ya que salgo, me dice el médico que me tome la presión unas 3, 4 veces diarias y que apunte y que a la semana, 2 semanas vaya a una cita a que me cheque y compré un aparatito de esos de batería. Y me tomaba la presión yo, 120/80. Digo, no, pues estoy al tiro. Y me la volví a tomar en la tarde, 120/80. En la noche, 120/80. Al otro día, como al tercer día, le digo, no, oye, pues ando bien. Y me sentía bien. Y luego Norún se acerca al aparatito, dice, ¿no le has quitado la calcamonía? Está arriba de la pantallita. Ya la quitamos y ya me la tomaba. Pues ya marcó otra cosa. Y ya me empecé a sentir mal. Qué chistoso, ¿no? Qué chistoso que en la mente está muchas de las cosas que nosotros, que nos hacen actuar como actuamos. Pero mira, a lo mejor tú tienes ya 2, 3 domingos escuchando sobre sueños y visiones y a lo mejor dices, yo nunca sueño, ¿verdad? Ay, no, yo cuando sueño así de pesadillas o se me olvidan. Pero en la Biblia está lleno de personajes que tuvieron sueños. Te mencioné ahorita a José y te mencioné a Eliseo como alguien que tuvo sueños y alguien que tuvo visiones. Pero tú puedes buscar en el Antiguo Testamento personajes que tuvieron sueños y visiones, leer sobre de qué se trató el sueño y qué pasó con ese sueño. Lo mismo en el Nuevo Testamento. De hecho, le voy a mandar a Nacho un PDF por WhatsApp, que por un lado de la página vienen puros personajes que tuvieron sueños en el Antiguo Testamento, vienen las referencias bíblicas, quién fue el personaje, qué soñó, y por el otro lado de la página, personajes que tuvieron sueños en el Nuevo Testamento, qué soñaron, quién fue, qué pasó, referencias bíblicas, para que los leas y de seguro te vas a identificar con alguno de ellos. Vas a decir, yo también he tenido sueños parecidos. Y ahí es Dios hablándote. Y cuando Dios te habla, es muy importante que tú agarres cautivo eso que Dios te está diciendo, porque es algo clave para la vida. Es algo así que te hace vivir cada día con esa emoción, con esta alegría, ese gozo, ese propósito, ese sentido. De hecho, dice la Biblia ahí en Proverbios, capítulo 29, versículo 18, que donde no hay visión, dice, ¿qué pasa? El pueblo perece, o sea, es muy aburrido, pues sin sueños, sin visiones, es muy aburrido. En otra versión bíblica dice, donde no hay visión, es como el pueblo se desenfrena, dice. Es como andar en un carro sin frenos. Imagínate, en un carro sin frenos y de bajada. No, hombre. Ahora, cuando sientas que Dios te habla en medio de una prédica, en medio de una lectura bíblica, en medio de un sueño, agarra el sueño y dile, Padre Santo, en el nombre de Jesús, quiero ver esto hecho realidad en mi vida. Y si tú lo pusiste en mi corazón, es porque me estás diciendo algo. Y no quiero nada más que pase así de largo. Ahí en Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15, dice así. Esa es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras acciones, oraciones, perdón, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Amén. Cuando sientas que tu corazón late a 120/80, cuando sientas esa emoción que te da la palabra de Dios, dile, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por estos locales para que la iglesia funcione mejor. Yo oro por esta situación porque sé que me estás hablando y no es para fintearme, no es nada más para decirme, sí, si era un sueño nomás. No, no te emociones, no, es real. Dios habla de manera real y nosotros debemos de estar siempre pendientes de eso.
Quiero decirte tres cosas rápidamente sobre este tema. Primero, ¿qué aleja a las personas de Dios? Bueno, lo podemos resumir diciendo no tener un sueño o una visión jasón. O sea, no estar agarrado de una palabra que Dios te ha dado. Y eso termina alejándote de lo que Él quiere hacer en tu vida. Y si nosotros leemos en la Biblia, podemos encontrar historias que nos ayudan a entender lo que Dios nos está tratando de decir. Por ejemplo, entre los 3,000 personajes que involucra la Biblia, uno de ellos fue Samuel. Samuel era un sacerdote y ese sacerdote tenía dos hijos. Uno se llamaba Ofni y el otro se llamaba Fines. Y también eran sacerdotes, muy religiosos, los hijos de Samuel, sacerdotes. Pero también dice, tenían muy mal testimonio. O sea, eran sacerdotes, junto con su papá, atendían el templo, pero de muy mal testimonio. Se has escuchado por ahí de repente que dicen, ¿y eso que es cristiano? ¿Se has escuchado esa frase? Oye, ese vecinito que tienes, y es cristiano. Sí, sí, ¿verdad? Hemos escuchado. ¿Qué pasaba con estos dos hijos de Samuel? Bueno, pues ellos, en lugar de hacer su trabajo sacerdotal, que tenía que ver con acercar a la gente a Dios, terminaban haciendo todo lo que les daba gloria a ellos y no lo que le daba gloria a Dios. Y como consecuencia, alejaban a la gente de Dios. No tenían claro lo que Dios les había hablado con respecto a su trabajo como sacerdotes y terminaban alejando a la gente de Dios. Dice la Biblia, ahorita vamos a leer una partecita de Samuel, que estos angelitos, estos sacerdotes, perdón, hijo de Elí, perdón, pero está en Samuel escrito, ¿no? Era Elí el sacerdote, perdón. Elí el papá de estos dos sacerdotes Fines y de Ofni, no, Fines y Ofni y Fines. Estos nombres bíblicos son muy complicados, ¿verdad? Pero bueno, el sacerdote Elí y los hijos, Fibne y Ofni. Dice la Biblia que estos dos hijos de Elí, ellos resulta que se tomaban el vino de la comunión. O sea, cuando tienen la Santa Cena, ya ves que pues, aquí damos juguito de uva, ¿no? No va a ser juguito de uva. Pero en muchas iglesias, allá en Europa, cuando menos me ha tocado que es vino puro y fuerte, ¿no? De hecho, la primera vez que yo anduve por aquellos rumbos y estaba en una iglesia, hace muchos años de eso, iban a celebrar la Santa Cena y me llamó la atención dos, tres cosas. Primero, el pan era un pan y lo pasaba el pastor y cada quien le pegaba un pellizconcito hacia el pan. Era el pan. Y luego el vino era una copa grande y pasaban la copa y tú le dabas un traguito y le limpiabas así con como una servilleta que trae y se la daba al otro y al otro y al otro y al otro. Todo el mundo le ponía la boca en la copa. Eso no me asustó mucho porque recuerdo que yo traía mucha sed y a mí me gusta mucho el jugo de uva. Entonces dije yo, cuando llegue la copa a mi lugar, le voy a dar un trago, pero bueno, porque se veía la copa sudando y dije yo, está heladito el jugo, buenísimo. A mí me gusta mucho. Yo en la mañana salgo en mi bicicleta y siempre llevo electrolitos de uva. Me gusta mucho. Entonces llegó la copa a mi lugar y le pego un trago y era vino puro, no me lo esperaba. Y la persona que tenía enseguida nomás se me quedó viendo y yo hice así como que, señora. Estos hijos del sacerdote Elí, que el nombre Elí significa Dios mío o mi Dios, eso significa el nombre de Elí. Estos hijos de Elí agarraban el vino de la comunión y se emborrachaban. Y luego
metían mujeres al templo y dormían con ellas. Sí, eran cosas serias, una fichita. Sí, a ver, hay hasta dichos por ahí que dicen hijo de pastor el peor. Sí, hay dichos. Y en Estados Unidos se usa mucho de que hay personas que dicen, no, es que como yo fui Pastor Kid, como yo fui Pastor Kid, por eso me desvié y anduve en el mundo, pues como que a veces se da por hecho que siendo hijo de pastor, pues como que eres de lo peorcito. Este, yo tengo 4 hijos, se portan bien. Sí, no, no, muy bien se portan. 2 de ellos están en la tierra de su mamá, allá estudian, ya están por terminar y los otros 2 están en Culiacán. Así es que tenemos buenas noticias de ellos siempre. El otro día Benjamín, el número 2, dice, papá, aquí tengo visitas de Culiacán y ya rentamos un Airbnb aquí en Oslo y ahí vamos a estar unos días y de ahí nos vamos a ir a la Eurocopa Berlín y luego nos vamos a ir al concierto de Luis Miguel en Madrid. Ah, le digo, nomás le falta un pozo petrolero a ustedes. No, es que aquí andamos y le digo, llévate la Biblia, a lo mejor lo ocupas ahí en el medio tiempo del concierto. ¿Sí, no? A lo mejor en medio tiempo y les puedes leer unos salmos a tus amigos. Y bueno, no, pero están bien, gracias a Dios. No tiene nada que ver con los hijos de Eli. Pero estos angelitos se portaban muy mal, siendo creyentes, siendo sacerdotes, teniendo que darle gloria a Dios y acercar a la gente a Dios, hacían todo lo contrario. Miren lo que dice aquí en 1 Samuel, por eso me confundí ahorita con el nombre. En 1 Samuel está escrito esto, capítulo 2, versículo 12 y luego 22 al 25 dice así: los hijos de Eli eran unos perversos, no tomaban en cuenta al Señor. Eli, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos estaban haciendo y dice, haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían en la entrada de la tienda de la reunión. Imagínate nomás. ¿Qué es eso? Muy mal. Qué bárbaro. Y luego dice, les dijo, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Vámonos. En el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, el fin del pecado es muerte. Pero en el Antiguo Testamento la gente literalmente moría. El pecador moría. Acuérdate en los tiempos de Noé. Todos los que no se subieron al arca, todos los pecadores murieron en las aguas del diluvio. Fin del pecado es muerte. En el Nuevo Testamento, el fin del pecado es muerte. Cristo murió en lugar nuestro. Ah, gloria a Dios. ¿Sí? Pero aquí, por la conducta de estos sacerdotes hijos de Eli, pues dijo Dios, van a morir, porque el fin del pecado es muerte. No había llegado Cristo todavía a hacer la obra de reconciliación y tenían que morir literalmente. Y cuando nosotros nos alejamos del plan de Dios, del sueño de Dios, de su propósito, morimos espiritualmente. Morir espiritualmente es que se nos olvida el por qué estamos aquí en el mundo, el para qué Dios nos salvó, para qué Dios envió a Cristo a nuestro corazón y morimos espiritualmente y terminamos alejando a las personas de Dios porque nos alejamos del sueño de Dios, nos alejamos del jazón, pues de la palabra de Dios. Entonces, fíjate lo que dice aquí en 1 Samuel 2, 20, 34, 35 dice, y te doy esta señal, tus 2 hijos, Ofni y Fines, morirán, pero levantaré a un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá con mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. O sea, les dice, ok, ellos van a morir, pero va a venir otro sacerdote que sí va a hacer lo que yo quiero hacer.
Y ahí es donde nosotros debemos de estar conscientes que si no tenemos un sueño que perseguir, si no tenemos una visión que perseguir, si no tenemos una palabra de Dios de qué agarrarnos, vamos a desviarnos del camino y vamos a terminar ayudando a que otros se desvíen del camino. Cuando Dios quiere usarte a ti, a mí y a todos, a reconciliar a las personas con Él por medio del Evangelio de Cristo. Entonces, aquí en esta historia, pues podemos ver claramente lo que sucede cuando alguien está lejos de la voluntad de Dios. Por eso es muy importante que antes de dormir le diga, Señor, permíteme soñar con algo que quieras poner en mi corazón para agarrarme de ahí y poder levantarme con todo el ánimo, con todas las ganas de hacer tu voluntad, porque eso va a hacer que mi corazón fluya de la manera correcta. Cuando tú haces la voluntad de Dios, créeme que Dios, que te conoce de la manera perfecta, porque Él te creó a ti, Él sabe lo que va a hacer que te emociones de una manera que ni por aquí te imaginabas que ibas a experimentar. Yo nunca en mi vida me hubiera imaginado que siendo pastor me iba a gustar ser pastor. Yo nací, crecí en la iglesia y ni por aquí de que yo podía ser pastor, ni siquiera pensado, ni planeado, ni deseado, ni nada. Pero sí recuerdo que un día yo hice una oración en Culiacán, en la madrugada. Tenía 23 años por ahí, más o menos, y me orillo en una esquina de una parte de la ciudad, 3, 4 de la mañana, y le digo, Señor, yo creo en ti, pero qué aburrida es la vida cristiana que me tocó vivir. No me gusta en la iglesia nada de lo que se hace, ni me motiva, porque todo lo que me gusta resulta que es malo y lo que no me gusta es lo que se supone que es bueno. Entonces no entiendo, pero si tú quieres Dios poderoso, me permites ver, me permites, no sé, experimentar algo que me emocione, yo le entro y con ganas. Claro que cuando hice esa oración andaba yo medio alegrón porque era la madrugada. Acababa de pasar una pelea de Julio César Chávez, estoy hablando estaba soltero. Y así alegrón hice la oración. Ya, me fui para la casa de eso que andas en la madrugada buscando a ver si encuentras un amigo por ahí todavía para ver qué hay, ¿no? Me fue a la casa, nunca me acordé de esa oración, de que había hecho esa oración, pero a los días llegó alguien a la casa y me dijo, ¿por qué no vas a Denver, Colorado? Hay una escuela bíblica y después de hacer un tiempo de estudios, hacen viajes a diferentes países del mundo para hacer como un servicio social. En contra de mi voluntad y de mis planes, dije yo, sale, yo voy. A los días me trajo en un teléfono, yo hablo al lugar y los americanos me hablaban con las siglas que ellos acostumbran a mencionar y yo sin entender qué querían decir las siglas, pero yo pensando que eran palabras gringas espirituales. Entonces yo, oh, yeah, of course. Ellos me hablaban de un DTS. Y yo, yeah, DTS in my heart, of course. My grandfather is a pastor, DTS, yes. Ya al tiempo supe que DTS quería decir Disciple Training School. El caso que yo aparezco en Denver, hago mi escuela bíblica en contra de mi voluntad, pero había algo que me empujaba a hacer eso. Termino mi escuela bíblica, me hablan de unos barcos que navegaban por el mundo y que ocupaban voluntarios para que el barco pudiera funcionar. Cuando menos pienso, ya andaba yo arriba de un barco cruzando el Atlántico del estado de New London, Connecticut, el estado de Connecticut, y cuando menos pienso, voy rumbo a Europa en un barco. Recuerdo que de repente dijeron, ahorita vamos navegando por un círculo de 50 millas en donde se hundió el Titanic. Y me acuerdo que yo decía, ojalá se hunda el barco, ya para irnos al cielo ya. Porque según yo, en ese tiempo, como andaba arriba del barco, si me moría me iba al cielo de seguro, pues porque andaba haciendo pues cosas buenas. Porque en ese tiempo yo tenía medio torcido mi doctrina al respecto de la salvación y muchas otras cosas. Pero bueno, ahí voy en el barco. 13 días duró el barco para atravesar el Atlántico.
Cuarta parada, Noruega. Y entre la multitud de los noruegos dándole la bienvenida al barco, diviso a Noruna y muy paradita ahí. Pantalón blanco, blusa blanca con rayas rojas, un chalequito de piel cafecito, unos topsiders cafecitos, calcetines de esos cortitos blancos. Y todo lo que pude ver. Y la veo y andaba así a la Tina Turner, con ese que se ponía en sprayas, así. Era verano, como que el verano se pone más güera todavía. Y la vi paradita, dije, está pintando bien este asunto. Pero no me acordaba todavía de la oración. Pasó el tiempo, me quise regresar a Culiacán. No sabía qué decirle a mi familia, a mis amigos, de qué andaba haciendo, porque andaba trabajando gratis, era voluntario, gastando ahorros, gastando dinero. No sabía qué decir. Entonces me hablan de un segundo barco de la misma organización, que si podía acompañarlos, que andaban buscando tripulantes. Este barco estaba en Tampa, Florida, iba a salir por el Caribe hasta Brasil y luego al África. Cuando menos pensé, ahí voy arriba de ese barco. Ya cuando el barco iba llegando al África, de Brasil al África, ya habían pasado casi 3 años después de que me había ido de Culiacán. Y cuando empecé a ver tierra africana, en mi mente dije, ¿qué ando haciendo yo aquí? ¿Quién me trae aquí? Esto es el colmo, yo solo, esto es el colmo de la vagancia. Qué bárbaro, Miguel, en el África. ¿Qué anda haciendo en el África? Pero a la vez, recuerdo que dije, pero este barco es hospital. Van a hacer cirugías a los africanos que tienen sífilis, que tienen cataratas, que tienen esto y aquello. Se van a construir unas escuelas. Y yo ando aquí, pues participando. Somos 35 nacionalidades a bordo. Uy, qué buena onda. Y de repente dije, y todos son cristianos. Qué interesante. Y ahí me acordé de la oración que había hecho en Culiacán. Y dije, Señor, tú me contestaste mi oración, porque mira todo lo que me ha tocado ver. Y me empezó a emocionar la vida cristiana, que jamás pensé que me fuera a emocionar, al punto de que soy pastor y me encanta lo que hago. Entonces, qué importantes son los sueños, Jasón, la palabra de Dios, o lo que Dios te revela, o lo que Dios te permite ver. Haz lo tuyo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Así, Rosita, también gracias. Entonces, antes de dormir, pídele a Dios, como dice el Salmo 4, versículo 3, dice, en paz que me acuesto y me duermo. ¿Por qué? Sí, o sea, a la hora de dormir, dile, Señor, permíteme soñar con algo que quieras decirme, porque quiero agarrarme de ahí para que mi corazón lata de la manera perfecta y que se haga emocionante mi vida cristiana y que pueda yo realmente hallarle el sabor y todo lo que ésta tiene en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué aleja a las personas de Dios? No tener un sueño. Te aleja a ti y tú colaboras en alejar a otros. Ay, ¿para qué vamos a la iglesia, hombre? Que quieren agarrar otros 2, 3 locales. ¿A qué, hombre? Bien así, o sea, ocupamos sueños y visiones. Punto número 2, ¿qué acerca a las personas a Dios? Bueno, pues le dijo Dios a Elí que iba a levantar otro sacerdote que realmente iba a funcionar como él quería que funcionara. Y mira lo que dice aquí en el capítulo 1 de 1 Samuel, versículo 10 y 11. Dice, comenzó a orar el Señor con gran angustia y a llorar desconsoladamente. ¿A qué se refiere una mujer de nombre Ana, que estaba orando? Es una oración esto. Y dice, entonces hizo esta promesa, Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda la vida. Ana era una mujer estéril, casada con un hombre llamado Alcana. No podían tener hijos, pero deseaba tener un hijo. Y le decía, Señor, si tú me concedes un hijo, lo entrego para tu obra, para el ministerio. Lo entrego al sacerdote para que lo prepare y te sirva. Ya ves que cuando queremos que Dios nos conceda algo, prometemos la luna y las estrellas y todo, ¿no?
¿sí? Pero a veces no cumplimos, ¿verdad? Como decía la Daniela Romo, no prometes y prometes, ¿sí? ¿Verdad? Algo así, ¿verdad? Mira, la Kika se lo sabe muy bien. Pero en este caso, Ana sí le cumplió a Dios lo que ella estaba prometiendo, porque dice el versículo 19-20 del mismo 1 Samuel 1, dice, y el Señor se acordó de ella, y dice, y Ana concibió y a su debido tiempo dio a luz un hijo, al que le puso de nombre Samuel. Pues dijo, al Señor se lo pedí. Y Samuel significa escuchado por Dios. Le dio a Samuel y Ana cumplió porque dice el versículo 24 en adelante, dice, cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, lo llevó a la casa del Señor en Silo. También llevó un novillo de 3 años, una efa de harina y un odre de vino. Luego lo sacrificaron el novillo y presentaron el niño a Elí, o sea, el sacerdote. Y le dijo Ana, mi señor, tan cierto como que usted vive, le aseguro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Ese es el niño que yo le pedí al Señor y él me lo concedió. Ahora yo por mi parte se lo entrego. Mientras el niño viva, estará dedicado a él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. O sea, Ana cumplió lo que prometió y el niño Samuel fue preparado por el sacerdote Elí para el trabajo sacerdotal. Y Samuel, contrario a los hijos de Elí, fue un muy buen sacerdote. Samuel llegó a ser un juez de Israel. Antes de que Israel tuviera reyes, tenía jueces. Los jueces eran pues como los gobernantes, eran los defensores del pueblo contra los enemigos y eran los que hablaban al pueblo de parte de Dios. Y Samuel llegó a ser un juez. Y también llegó a ser el que ungió al primer rey de Israel, que fue a Saúl, y luego ungió al segundo rey de Israel, que fue David. Escribió 2 libros de la Biblia, que es primero y segundo de Samuel. Entonces fue un gran personaje que hizo la voluntad de Dios. Amén. Y terminó acercando a mucha gente a Dios. Qué importante es que lo que tú hagas acerque a la gente a Dios como reflejo de que estás agarrado de una palabra jazón, de la palabra de Dios, de un sueño de Dios, de una visión de Dios. Y aparte que eso hace que vivas contento, gozoso, con propósito, con emoción de lo que viene mañana, de lo que viene pasado, por lo que le estás pidiendo a Dios que haga en tu vida, en la iglesia, en tu familia, etcétera. Amén. Ahora, querido hermano, cuando Samuel muere, pues mucha gente llora porque dejó un gran legado, Samuel. Entonces, eh, ¿qué acerca a la gente a Dios? Pues ser parte de su sueño. ¿Y qué aleja a la gente de Dios? Pues no ser parte de su sueño. Y si nosotros estamos aquí el día de hoy, es porque estamos recibiendo palabra de Dios y porque a la vez, pues queremos que Dios nos guíe y queremos que Dios nos indique las cosas para que nuestra vida tenga más y más propósito siempre. Los que se van a bautizar, se están bautizando porque es una manera de hacer pública su fe, es una manera de obedecer a un mandato que Dios nos da a través de su palabra, es una manera de entender que morimos una vida lejos de Dios y nacimos una nueva vida juntamente con Dios por medio de Jesús. Perdón. Entonces, qué importante es que nosotros estemos conscientes de ello cada día de nuestra vida. Jesús vino al mundo para acercar a toda la humanidad con Dios. Amén. Amén. ¿Recuerdas cuáles fueron las últimas palabras de Jesús o de las últimas palabras de Jesús cuando estaba en la cruz del Calvario ya casi antes de morir, antes del consumado es? ¿Recuerdas qué fue lo que dijo ahí en Mateo 27:46? Dice la Biblia que dijo como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y hablando de Elí, ¿no? Elí, o sea, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué dijo eso Jesús? ¿Por qué Jesús dijo, Dios mío, me has abandonado? Primero déjame decirte esto. Cuando Jesús andaba en su ministerio, aquí en el mundo, y él se refería a Dios, le decía Padre.
Se refería a Dios como Padre, mi Padre decía. Y los fariseos se enojaban porque lo consideraban a Jesús como igualado en decirle Padre a Dios. Era como una falta de respeto. Pero Jesús se refería a Dios como su Padre. Pero cuando está en la cruz y habló con Dios, ya no le dijo Padre mío, porque me desamparaste, le dijo Dios mío, porque el Antiguo Testamento revela un Dios que va a enviar un Salvador, pero el Nuevo Testamento revela a Cristo y a su iglesia. Entonces Jesús en la cruz, cuando dijo Dios mío, no le pudo decir Padre mío, en primer lugar, porque él había tomado todo el pecado de toda la humanidad en sí mismo, primero para castigarlo, porque el pecado necesitaba ser castigado, su pecado y el mío y el de toda la humanidad. Y luego el pecado requería de derramamiento de sangre, porque dice la Biblia, para que exista la remisión de pecados o la expiación de pecados se requiere derramamiento de sangre de un cordero perfecto. Jesús fue ese cordero perfecto que derramó su sangre para expiación de los pecados de todos nosotros, pero antes de eso el pecado ocupaba ser castigado. Jesús recibió ese castigo. Jesús derramó su sangre. Y cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es porque él se había convertido en pecado. Él no pecó, él agarró el pecado suyo y el mío, y el pecado se separa de Dios, el pecado no está unido a Dios. El pecado se separa de Dios. Jesús se separa de Dios y muere. El fin del pecado es muerte. Jesús muere para darle fin a nuestro pecado después de haberlo castigado, después de haberlo expiado con su sangre preciosa. Y cuando Jesús vence la muerte, es para darnos una nueva vida en Cristo Jesús. Por eso al recibir a Cristo, tú mueres a una vida lejos de Dios y naces a una vida juntamente con Dios, perdonada de pecado en Cristo. Y eso hace que toda la gente pueda acercarse a Dios por los hechos de Cristo. Y si nosotros tenemos a Cristo en el corazón, pues podemos acercar a la gente a Dios presentándoles el Evangelio, hablándole de las buenas nuevas de salvación. Amén, ¿qué es lo que estamos haciendo ahorita? Es lo que hace la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo que es la tierra y la iglesia continúa con el trabajo de Jesús en la tierra porque nosotros tenemos la misión de llevar el evangelio y la salvación a toda la gente del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. A lo mejor tú estás escuchando, me dices, pastor, pero ¿cómo le hago para acercar a la gente a Dios? ¿Cómo le hago? O sea, predicando, ¿cómo le hago? Bueno, hay muchas maneras. Por ejemplo, lo que suben a las redes sociales, pues compártelo con tus amigos o con un amigo cuando menos o con todos tus contactos. Si suben podcasts ustedes, por ejemplo, de la iglesia, que sé que lo hacen, compártelo. Invita a alguien aquí a la reunión. Estás acercando a la gente a Dios de esa manera. Tómate una selfie, mándasela a algún amigo, dile, mira dónde estoy, aquí en la iglesia. Estoy escuchando la palabra. Cuando gustes acompañarme. Amén. ¿Algún grupo de conexión en la semana? En el Instituto Bíblico aprendemos a estudiar la Biblia, aprendemos a entenderla, a ver cómo está dividida la Biblia. Hay muchas maneras de acercar a la gente a Dios. Y si tú entiendes por qué Dios te da su palabra, por qué Dios te siembra el evangelio en tu corazón, por qué Dios te salvó, por qué te trajo a esta reunión, pues es porque Cristo te acercó a Él y ahora nosotros podemos acercar a los demás con Dios por medio de muchas diferentes estrategias. Así es que, querido hermano, yo no sé si todos los que están aquí ya han hecho la oración de fe para invitar a Jesús a su corazón, pero ahí empieza todo aceptando a Jesús. Y ya que aceptas a Jesús, pues empezamos a crecer como cristianos, porque al aceptar a Jesús nacemos de nuevo en el mundo espiritual. Y al nacer de nuevo, pues nuestros pecados, nuestra vida pasada alejada de Dios queda perdonada, queda olvidada para Dios, pero la información que tú traías en tu mente hasta ese día, esa no se va, esa queda ahí. Por eso muchas veces seguimos actuando igual de como éramos antes de recibir a Cristo, pero como la palabra de Dios empieza a llegar a tu mente y a tu corazón, empieza a hacer como que empieza a resetear tu vida y empiezas a lavar
la información que traías en la mente, al punto que llega el momento que empiezas a actuar de una manera distinta, porque Dios te guía por medio de su palabra. Así es que yo te animo a que, a que sueñes con Dios, o que le pidas a Dios: Señor, muéstrame algo que me emocione. Si a mí Dios, y cuando yo hice aquí oración, yo no me imaginé de barcos, de escuela bíblica, de Noruega, no, nada, nada, nada. Yo nomás hice la oración y Dios se encargó de hacer algo para motivarme a mí. Y la verdad que ya pasaron varios años desde entonces y seguimos contentos, gozosos, haciendo todo lo que Dios pone en nuestro corazón y tratando de ir adelante eh, con los sueños y con las visiones. Ahí cerca de mi casa hay una bodegona que tiene años en obra negra, y todos los días ya cuando voy llegando a mi casa, después de andar en mi bicicleta por un rato, como una hora, 20 minutos, que hago una rutita ahí, paso por la bodega, que tengo los mismos años viviendo en esa área de la ciudad, 11 años tengo viviendo ahí en esa área de la ciudad, y tengo los mismos años viendo esa bodega en obra negra, igual a como está ahorita. Y hace apenas un año y medio más o menos, que de repente un día pasé por ahí y sentí así como que está buena para templo, esta bodegona, está buena para templo. No, pues sí. Ya el otro día, no, pues está buena para templo, está buena. Y así, a veces pasaba de una y de repente decía: ¿dónde quedó la bodega? Ah, ya la pasé. Pero ya tengo meses que todos los días hago una parada ahí, todos los días. Llego, paro la bicicleta, me bajo de la bicicleta, me doy una estirada, le pego un trago a mi agua de uva y le doy una vuelta a la bodega ahí, oro, y me imagino por dónde va a entrar la gente. Me imagino cuando la gente haga profesión de fe y reciba a Cristo en su corazón. Hay como una área, como se ve que iba a ser como una fuente. Y digo, aquí está bien para bautizar a las personas. Hay unos salones por los lados. Y digo, ahí podemos arreglar para los salones de los niños. Y como tiene una altura bastante grande, puedo ver hasta un mezanín ahí, donde podemos poner más personas arriba. Facilito, podemos acomodar en la parte de abajo unas 400, 500 sillas y aparte el mezanín. Y la verdad digo, me lo imagino. Y atrás, en la parte de atrás, está el río. Entonces, entre el límite de la bodega y el río han de ser unos 15, 20 metros. Me imagino una terraza ahí. Y hasta huelo la carne asada. Huelo así, una carne asada después de la reunión el domingo. Convivir ahí, carnita asada y todo eso. Y digo, Señor, este sueño, esta visión, no me la estás dando nomás para decir así como, pues nomás para emocionarte. No, es algo de Dios. Ya mandamos preguntar cuánto valía. Y la verdad que nos sorprendimos porque lo que es el puro terreno, creo que son como 2000 metros cuadrados. El puro terreno, a como vean el metro cuadrado ahí en esa parte de Culiacán, pues vale, el costo es alto. Y aparte tiene una estructura ya levantada de fierro, de acero, y tiene una parte techada y el piso, la losa de concreto, y nos dijeron ahí 15 millones de pesos, 12 millones de pesos, 11 millones de pesos, 10 millones de pesos. Y nosotros dijimos, 10 millones, qué barata está, 10 millones, qué barato. No, pues sí, sí está barato, sí está barato. Pues sí, pues no tenemos ni 1 millón. Pero estamos orando y estamos creyendo que Dios va a hacer un milagro porque es algo que Él desea que suceda. Lo único que ocupamos es creerlo y agarrarnos de ahí, en el nombre de Jesús. Si Dios te está hablando que tu matrimonio va a funcionar mejor cada día, agárrate de ahí en el nombre de Jesús. Si Dios te está hablando que tus hijos van a ser victoriosos en la vida, amén, en el nombre de Jesús. Si Dios te está diciendo que vas a tener un mejor trabajo, una mejor vida, una mejor economía, agárrate de ahí. Y todo lo que Dios te revele que tenga que ver con tu beneficio, que tenga que ver con el bendecir a otros,
Agárrate de ahí en el nombre de Cristo Jesús, porque es real, es un sueño, es una visión Jasón de parte de Dios para ti de buenas noticias. Amén. Amén. Todo lo que acerque a la gente a Dios y todo lo que te acerque a ti, a Dios, agárralo y no lo sueltes en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Si alguien aquí entre nosotros no recuerda haber invitado a Jesús a su corazón, no recuerda haber hecho una oración de fe, es lo mejor que puedes hacer el día de hoy, antes de regresar a casa. Lo mejor que puedes hacer es regresar a casa y decir, yo hice la oración de fe, invité a Cristo a mi corazón y soy salvo. Amén. Es lo mejor. Y de ahí en adelante a crecer como cristiano, a discipularte, a estar atento a lo que Dios te habla, lo que Dios te revela. Así es que ahí en tu lugar en silencio, tú y Dios, repite conmigo esta oración. Y más para aquellos que no recuerdan haberla hecho antes. Repite esta oración, te voy a ayudar. Es la oración de fe. Vas a invitar a Cristo a tu corazón. Si tú ya hiciste esta oración anteriormente, felicidades. Si no la has hecho, Dios te trajo aquí para meter esa semilla en tu corazón. Así es que ahí donde estás, repite y di conmigo estas palabras. Señor Jesús, el día de hoy abro mi corazón y te acepto como el Salvador de mi vida. Recibo el perdón de pecados. Recibo la vida eterna. Recibo una nueva vida aquí en la tierra. En Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Amén. Gloria a Dios.